Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales y lo que haya por allá, que estamos en otro vídeo de la Noire. Y bueno, antes de continuar ya os voy a mostrar los diferentes diálogos por a equivocarnos en este caso, porque acerté prácticamente todo excepto la última pregunta. Os voy a mostrar todos los diálogos diferentes en el interrogatorio a nuestro compañero Nate Wilkie. Veremos cosas diferentes y también con la mujer de Adrian Black, ¿de acuerdo? Así que os lo voy a mostrar ahora para que lo veáis. Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckon I'd take a shortcut. You're holding out on me. Spill it. I'm telling you all I know. I already wasted hours getting involved in this thing. Why are you lying to me? You know what happened to the driver. You got some way of proving I had something to do with that car? You want to take a look at your attitude, mister. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Do you want to tell me what you know, or do we have to take you in and loosen you up a little? Who do you think you are talking to me like that? You ought to be ashamed of yourself. Am I going to have to stand here all day until you tell me the truth? You know the driver. I'm telling you, I don't know who was driving that car. You can prove it different? Gun, power, they go to your head, son. It's about time you made me an apology. We found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. You picked it up. You moved it. Why is it so far from the car? God damn it, how in the hell would I know? That's it for me in police business from here on. Tell me the truth. You hit the driver with the pipe. You can't prove I touched that pipe. I think you should take that gun off, and I'll teach you a lesson in some manners. You want to arrest me now, or can I go back to work? The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Tell the truth, Mr. Wilkie. You rifled the wallet. My money is my money. You can't prove I touched that wallet. Man does the right thing, and the police try to turn him into a criminal. It's a simple question, Mr. Wilkie. I wouldn't know what was in that wallet. I never touched it. Don't leave town, Mr. Wilkie. We'll get in touch with your employer if we need anything more from you. I'll let him know why I missed half my shift today. You boys should learn some gratitude. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. The situation doesn't look good, Margaret. You need to tell me what you know. There's no need to be so aggressive. I'm also a victim. You're lying. You killed your husband, and Morgan helped you cover it up. How dare you? I love my husband. On what basis could you possibly accuse me of wanting to hurt him? It's hardly surprising the police force has such a bad reputation. People like you representing them. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? What an awful thing to say. I was here all night, of course.
waiting for Adrian to come home. The evidence is stacking up, Mrs. Black. It all places you at the rail yard last night. I've already told you I was here all night alone. Your stack of evidence doesn't change a thing. Yes, I am accusing you. Your husband was going to leave you. That's motive. Now your only alibi is an empty house. Get it off your chest. Tell me the truth. Whatever your theories are, you're going to have to prove that I was there and that I wanted to hurt him. Do you think you can do that, detective? Find my husband, you incompetent fool, or the LAPD will be facing a lawsuit. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. So you disposed of the new pair after you killed your husband. You made a mistake in leaving the old pair behind. I never did. How can you be so heartless, throwing around accusations at a time like this? That's a lie, Margaret. You know exactly what pair he was wearing because you were there. You're being flat out ridiculous now. Why don't you show me some proof of where I was supposed to be? If I was there, at least I'd know what happened to him. But I don't, detective. And you might not care, but that is the most terrible feeling. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was going to meet Frank for a drink. So you didn't arrange to meet him out at the rail yards? I've never been near a rail yard in my life. But you knew where he was really going because you told him to meet you at the rail yards. That's where you jumped him. How did you hide the body? You have an overly active imagination, young man. Do you have any proof of that allegation? My husband is missing. You say he may be hurt, and the best you can do is berate me? You're a poor example of a man. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. So your husband would rather spend time at a bar than be at home with you, Mrs. Black. And that makes you angry. Yes, it does make me angry. But I know my place, officer, unlike you. You're lying, Margaret. You're a lush. Kavanaugh's is your hangout. Your tiny mind must really be aching. Do you have any evidence that proves I've ever been in that bar? I'm going to have to ask you to leave. I'm going to ring my attorney. I hope you're well paid, detective. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. You and your husband are in separate bedrooms. What gives? Did you want him out of the way, Margaret? No, I did not. My husband and I may have drifted apart, but it wasn't my choice. What was the purpose of Adrian's trip to Seattle, Mrs. Black? He was meeting with some distributors. Adrian said that it was important to make contact interstate if he was going to grow his business. There's plenty to tell. You just won't tell it. You're lying about the photograph, Mrs. Black. You're incredibly rude and insensitive. But I guess you know that. I've told you what I know about the picture. What about Nicole, Mrs. Black? Was your husband going to leave you for her? I've seen the photo frame. He thinks I'm stupid. But women sense these things. I don't know.
If he intended to leave me or if it was just a fling, God only knows. I only want to know that he's safe. Our job is to find out what happened to your husband. Your lack of cooperation can only hinder our investigation, Mrs. Black. Muy bien, pues ya lo habréis visto. Así que ahora, señores, algo que os voy a comentar también, y es bueno, es que si ya nos advirtió el juego que si mantenemos triángulo cerca de un vehículo, es nuestro compañero quien lo conduce y nosotros no. Entonces, por cierto, voy a ir subiéndome a otros vehículos. Es nuestro compañero el que lo conduce y se hace un viaje rápido, un viaje rápido. A ver, ¿no puedo subirme a este vehículo? No, coño, quiero subirme a algún vehículo, joder. Vale, no puedo porque está el otro... No me deja subirme. A ver, este. Vale, 12 de 95, de momento. Al principio ya sabéis, es muy fácil desbloquear porque como quedan muchos por desbloquear. De acuerdo, no puedo subirme a aquel, no sé, no puedo, es lo que hay. Pero vamos a ir subiéndonos a vehículos que encontremos, Bueno, el objetivo ahora es ir al bar Caban, porque es un bar que frecuentaba Adrian Black y compraba cerillas y no sé qué. Y habrá que ver qué hacía ahí. Y a ver qué nos encontramos hoy, señores. A ver qué nos encontramos hoy. Vale, ¿por dónde vamos? Por aquí mismo. Vale, ahí hay otro coche, Vale, un momento. Antes de responder vamos a intentar acabar el caso de hoy. Vamos a intentar acabarlo. Voy a subir aquí. ¿Veis? Arriba me acaban de advertir. Vale, este vehículo por lo visto ya lo utilizamos. Hostia, porque si no sale el mensajito de que se desbloquea un vehículo nuevo es porque significa que ya lo hemos utilizado. Es que casi todos se parecen un montón. ¿Veis? Este igual. Allí hay cositas, aquellos vehículos de allí tienen buena pinta, vamos a mirar. A ver, ¿dónde está el nuestro? Ah, vale, está ahí. Cuando nos subimos a otro cambia en el radar la ubicación del vehículo. Ven, chaval, ven, que nos vamos. No, madre mía. ¿Quieres subir, joder? Musicote, musicote. Cuidado, madre mía. Casi la cagamos ahí. Sí, no hay que hacerles daño, Hay que tener muchísimo cuidado. Buah, que hay un montón. Vamos a ver si hay alguno nuevo. Obviamente, mira, 14. Cuando queden pocos, pues supongo que como hay un expositor de vehículos en el juego que aún no os he mostrado, pero está antes de entrar al juego, en el apartado extras aparece. Cuando quede muy pocos, yo lo que haré será buscar el diseño de los que me faltan y será más fácil de localizar. Y también la ubicación, porque es que si no, puede que no los encontremos nunca. Bueno, casi todos están revisados. Es que yo los veo y son todos iguales para mí, El color cambia, pero... Vale, este de la derecha, este no me suena que lo hayamos utilizado alguna vez, Este puede que no lo hayamos usado nunca. ¿Veis? International Serie D Sedan. Hostia, me encanta, los nombres. Vale, vámonos de aquí. Nos vamos con el nuestro, Que con el nuestro es el único con el que podemos utilizar la sirena. Uy. Vale, a ver. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Ay. Bueno, al menos con la sirena se apartarán todos. Pero realmente el juego sí te deja libertad. Aunque tú tengas... Hostia. Aunque tengas tú el objetivo de ir a visitar ya un siguiente lugar, tú puedes decidir ir cuando te dé la gana. O sea, no hace falta que vayas ahora mismo. Así que el juego te da libertad en todo momento realmente. Vale, ahí está. Vale, son las 12. Bar Cabana. Hey, I know you. No, you don't. God damn it. We were at school together.
How about you buy me a drink for old time's sake? Bueno, chavalín, este está en su columpio y de ahí no va a bajar. Looking for someone? Voy a mirar un momento cositas a ver si se puede revisar algo. Antes de hablar con el maestro. Tía, el diseño, el detalle, qué bien hecho está. Frank Morgan? Who's asking? Boy, that steak has seen better days. Bueno, un momento, tengo que hablar. Hostia, claro, hemos encontrado a Frank Morgan. Ya no puedo hablar contigo. Want a drink or not? You know Frank Morgan? Sure. Frank's a regular. He's a loner in the back. Tío, tendré que... O sea, es que he ido directamente hasta allí simplemente por revisar. Pero a lo mejor tenía que haber hablado con este tío primero. En caso de que sea así ya lo veréis en el siguiente vídeo. Pero qué rabia, tío. Vale. Pues aquí lo tenemos. Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. Vehículo con el coche abandonado. We found Black's car abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. Está claro que miente, ¿eh? Pero vamos a ir variando. Primero voy a dar la mentira. Creo que es lo correcto. You're lying, Morgan. You were there. And you're talking out your ass, detective. How about you prove I was out at that rail Pues muy yard? fácil. Tenemos el recibo de un cerdo vivo. You were there, Morgan. We found a receipt in the trunk of the car. It has your name on it. We can call the slaughter yard and nail you on it. All right already. That fool Adrian's fallen for some dame in Seattle. He wanted me to make it look like he'd been attacked. Vale, ahora voy a probar que miente y voy a You're lying, inventarme Morgan. You were there. una prueba, ¿de You're talking acuerdo? out your ass, detective. How about you prove I was out at that rail yard? I can't have a quiet drink on his own anymore. Vale, vamos a decir que dice la verdad. If Black is hurt, anything you give up might help us find him before it's too late. Look, if something happened to Adrian, then I'm sorry to hear about that, but I don't know nothing more about it. I can't help you. Vale, duda. I think you were in on it, Morgan. You drove down there, and you let Black have it. Ooh, I'm a bad boy. That the best you got? Paradero. Where exactly is Black holed up? No idea. I think he took off for Seattle. Pues yo creo que esto es cierto. How was he getting there? I don't know. Maybe a Greyhound? You guys ought to go try the terminal on Sunset. Vale, voy a decir que miente. Lies, lies, and more lies, Morgan. You know where he is. What have you got that says I know where he is? Y me invento la prueba. Well, that's it for me, gentlemen. Over and out. I'm tired of your shtick, Morgan. Spill it, or we take you out in the alley and we knock it out of you. He's holed up at my place. He's waiting for some money to come through before he blows town. An address? It's an apartment house at the corner of Temple and Figueroa. Apartment number 2. When did you last see Adrian? Hell, I don't know. I had plenty to drink last night. Things are a little sketchy. Bueno, aquí habíamos puesto verdad antes, ahora voy a decir duda. If he was on his way to meet you when he went missing, you're gonna have to do a lot better than I don't recall. He had a couple and then left, I guess. Maybe he had to go meet someone. That's the best I can do. Vale, vamos a decirle que miente. You're lying, Morgan. What happened to Adrian? I have 10 guys who say I was here the whole night. You think you can prove I was there? Y voy a probar lo del billete de tren. You through making accusations you can't back up? Recibo de un cerdo vivo. So Adrian isn't hurt? What's with all the blood?
I don't know. It was dark. He must have caught a nick on something. Yeah. A ver. No tengo ni idea de esto, ¿eh? Pero creo que voy a reiniciar para ir mostrando, quizá en este propio vídeo, las diferentes opciones. Así que de momento voy a poner duda porque realmente no sé. We have you for aiding and abetting and criminal conspiracy. Do you want me to come up with some other charges, Morgan? We bought a small hog and put it in the trunk. We got to the rail yard. I cut the pig's throat and drained the blood into a bucket. Splashed the blood all around the car. Adrian hit the pig a couple of times with the pipe to make the pipe look convincing. Ya me invento aquí que dice la verdad, ¿de acuerdo? So tell us what really happened. I drove with him out there. Kind of moral support. We parked the car and Adrian left the glasses in the pipe. I took the trolley back here and Adrian took off. Ahora vamos a poner mentira. You're lying, Morgan. You killed Black and hid the body. Where is it? Me? Hey, all I did was help the fool. You're gonna need a lot more than that to prove that I hurt him. Y no tenemos manera de demostrar, puede responder nunca. I've had about enough of you two. How about you guys go find another table? Okay? This doesn't add up, Morgan. Your excuses don't help. Let's see how you enjoy the LAPD taking an interest in your life. You want my opinion? We tail Morgan. I say he's lying, and whatever hole he's got Adrian stashed in, he's got to go back there sometime. De acuerdo, señores, os quiero decir algo. Y es que si acertamos las dos preguntas, sin contar la tercera, que la tercera es como si no existiera, hay otra manera de seguir este caso. De momento vamos a mostrar esta manera, ¿de acuerdo? Y quizá en el siguiente vídeo muestre la otra, si no se guarda la partida, porque si se guarda ya no voy a poder hacerlo hoy. Me llevaría bastante tiempo. De momento hay que seguirlo. Siga al sospechoso desde una distancia segura. Esto se indicará en rojo. Si estás demasiado cerca, el icono parpadeará. Te alejas más de la cuenta o está llamando la atención por conducir de forma temeraria. Ya. Vale, que se mantenga en rojo es importante. Podemos centrar la cámara en el sospechoso. Vale, a ver. El sospechoso se está yendo por ahí. Es aquel del coche azul, ¿eh? Aquel del coche azul que está por delante del taxi y del tranvía ese. Vale, se ha ido por la izquierda. De acuerdo, ahí lo tenemos, ¿eh? Vamos a ver en qué acaba todo esto. Ya sabéis, es complicado, mostrar todos los diálogos. Es complicado mostrarlos y además hay que ir cargando la partida y bueno. Pero me parece muy curioso verlos. Vale, está allí. De momento creo que lo estamos haciendo bien. Lo que no sé es a dónde irá, pero tengo curiosidad. Vale, manteniendo el círculo es cuando se centra la cámara en él. Y encima de eso es que tengo que ir modificando cosas del juego mientras estoy renderizándolo y modificándolo, porque tiene bugs gráficos el juego. Entre cambio de escena y escena a veces aparecen cosas en la pantalla de error gráfico. Y eso me da una rabia inmensa, macho. En algún momento, a lo mejor... Es una buena pregunta, ¿dónde nos estará llevando? Como si supiera acaso que le estamos siguiendo, ¿eh? Quieto, se ha quedado ahí. Apartamento de Morgan. Let's check the place out. Come on. Se ha guardado. No voy a poder mostrar hoy el otro final. Increíble, ¿eh? I'm just trying to learn. Oh, come on, Phelps. Save the creepy teacher's pet stuff for Leary. Won't work on me. Vale, voy a ver si subiéndome a su coche se desbloquea algo. No.
nota que hemos desbloqueado ya varios coches, Bueno, vamos dentro. A partir de aquí hay que mirar. Ahí está, en el 2. Apartment 2. Muy bien. Me parece estupendo. Aquí no creo que haya nada. All right. Let's pay our friend a visit. See if he's missed us yet. A ver, a ver. Vale. Está por ahí. Y por aquí no hay nada, ¿no? Se puede seguir subiendo. Hostia, es que lo bueno de este juego es que los edificios realmente están muy logrados por dentro y por fuera. O sea, la opción de poder... Bueno, esto porque es un edificio y es muy normal que esté vacío, pero... O sea, he ido a cada lugar que ya visitaremos en algún momento, que es alucinante. Vale, aquí está. Suena música. Who the hell is that? Will you relax? Jesus, Adrian, I told you, we're in the clear. I'll get it. Ah, shit. It's over, Morgan. Mr. Black? LAPD, give yourself up now! I knew it. ¡Hostia! Let's go after him. I'll try and head him off in the car. Remember, the gun is the last resort. No, no, sube. ¿Pero qué hace? ¿Por qué baja? Si no le he pedido que baje. Dios mío, tío. There's no point running, Adrian. Vale, hay que seguirle la pista, Guau, cómo mola esto, Mr. Black, get back here right now. Vale, pulsa R2 cuando desciendas para deslizarte. It's over, Adrian. No puedo apuntarle. ¡Hostia! Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, you could go a long way in this department. Muy bien. Quizá el mensaje este final cambie según cómo lo hagamos. ¿Veis? Hay dos preguntas incorrectas. Pero... Hostia, me dan estrellas. Eso me gusta. Notas del caso. Frank Morgan podría haber largado sobre Adrian Black con un interrogatorio. ¿Veis? Eso yo sé cuál era la respuesta correcta porque he mostrado todas las opciones. Pero primero quería mostrar el camino malo. Quizá ahora muestre el camino bueno. Quizás sí lo haga hoy. Si me motiva, a lo mejor lo hago ahora. Sí, señor. Muy bien, pues si respondemos correctamente a todas las preguntas, el final es diferente, así que lo vamos a ver ahora mismo. An address? It's an apartment house at the corner of Temple and Figueroa. Apartment number 2. I think that's all. Thanks for your help, Morgan. We appreciate it. Hey, I'm just glad I could help. I love cops. Cuff him, let him go. It's up to you, Phelps. There's no way I'm writing this idiot up. Vale, lo podemos detener. You got Morgan's address? Let's get over to his apartment. Bueno, pues a ver, vamos a ir para allí. Lo de la detención no sé si cambiaría en algo. Lo que no sé es por qué no se ha tachado lo de la residencia de los Black. No tengo ni idea, pero bueno. Bueno, voy a intentar que vaya él, por mí. Voy a mantener triángulo para que veáis. No, no, no. Coño. You can drive. Ahora. Y no quiero que coja el coche de otro. Si le damos a la X ahora, se ha guardado. Se supone
que se quita ya la escena, el recorrido, y vamos directamente al lugar. Apartamento de Morgan, 1107. Y bueno, a ver cómo cambia todo ahora. Porque ahora está solo Morgan. O sea, Morgan, Black, Adrian Black, está solo ahora. Por lo tanto, todo esto es igual. El número 2. Por lo tanto, a ver qué pasa ahora. No, pero está muy bien ver diferentes posibilidades, diferentes conclusiones. Y eso está muy bien. Help you, gentlemen? LAPD detectives, Mr. Black. You're under arrest. Look, I'm really sorry about this. I never tried to hurt anyone. I just needed to get away from LA. I won't put up a struggle. Just let me get my things. Sí. Vale, de momento esto sigue siendo igual, aunque la escena obviamente ya habéis visto que era diferente. Bueno, señores, ahora todo bien. Absolutamente todo bien. Además, lo de la conducta es importante. Daños a la ciudad, heridos y daños a vehículos. Eso es más fácil de conseguir si conseguimos que conduzca nuestro compañero. Por lo tanto, ahora sí, todo bien. Las dos últimas escenas no las voy a mostrar porque son idénticas, ya las hemos visto, por lo tanto, descartado. Solo el cambio está a la hora de llegar al apartamento y creo que cuando detenemos a Morgan tampoco hay cambios, podemos dejarlo libre, pero creo que no hay ningún cambio ahí, por lo tanto, se va a quedar así. Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. PR is one Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good, get going. Muy bien, otro coche abandonado. Better go earn our pathetic wages. Rimsky, O'Halloran. Intelligence has information on a stolen car racket. Interesante, ¿no? Lo que dicen. Si nos quedamos aquí, porque a cada uno le dan un caso diferente, y eso me parece una pasada. Sounds like there's more to it than that. Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking. You don't say. You're on fire today, Einstein. Very funny. Come on, my intense protege. Let's go save the world. Bueno, cuando se guarde la partida ya podremos tener libertad para ir por ahí, revisar el mundo y todo el rollo. Siempre que cargue la partida, aunque yo vaya a algún lugar, me dejarán aquí. O sea, donde se guarde la partida es donde me dejan. Es como que el juego tiene guardados extraños. Vamos a ver si puedo hacer alguna misión callejera. You hear about Adrian? Bob in Seattle threw him out. Wife says she's gonna take him back. Women generally show more compassion. What are you ¿Serio? talking about? Adrian dumped on her. He was humping the secretary. Margaret should show some pride. Pride comes before a fall, Bukowski. Talking from experience. No me jodas. Vale, estamos cerca, ¿eh? Un momentito. ¿No hay algún caso callejero? Este crimen, yo no sé si está... Yo creo que los rojos dijimos que... Vale, no quiero empezar... No quiero empezar... Bueno, ¿se ha guardado al final? Hostia, voy a continuar ya que estamos aquí, pero... Creo que es por arriba y no por aquí, Es que no quiero... Es que claro, no sé por qué no puedo saltar cinemáticas. No sé si el juego no te permite o qué pasa, pero... Bueno, hay que saber cómo coño llego yo. No sé cómo llegar, os lo juro, no sé cómo llegar. Hay que buscar la forma de llegar, pero es que hay que ir por arriba y yo solo sé llegar por abajo. Tiene que haber alguna forma de subir. Pero no tengo ni idea, señores. A ver. Es que no hay manera tampoco de...
Patio de Jacobs. O sea, tiene que estar por arriba. Tiene que... Pero ha desaparecido directamente. Vale, mira, que nos conduzca él, sí. Que no me acordaba de que él nos podía indicar, nuestro compañero. Me gustaría que se guardara la partida. Que llegáramos al sitio y se guardara la partida. Todo recto, ¿no? De momento. Anda, mira. Vale, quiero que se guarde. En cuanto se guarde ya me puedo tomar libertad. Phelps, traffic. I'm Officer Houlihan. Car's down the alleyway, detectives. Vale. Interesante. De momento... We got a call about an abandoned vehicle. Yes, Vale, sir. se ha The guardado. car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle? Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. Bueno, se ha guardado después de la escena. Importante, sobre todo. Me voy a informar también si se pueden saltar cinemáticas. ¿Puedo utilizar este vehículo? Ah, no, este es el mío, ¿no? Pero tiene un diseño diferente, ¿no? Bueno, patio de Jacobs, este es el destino. De momento vamos a ignorar todo esto. Voy a mirar si puedo hacer alguna misión callejera. Vamos a venir a esta, que la habíamos dicho. No sé si será nuevo. Si es nuevo, si es diferente, o sea, si es la misma que ya hicimos en algún momento. Straight ahead. Haré una transición y lo cortaré. Si no es la misma... Mira, se va guardando. No sé dónde... Cuando cargue no sé dónde empezaré, la verdad. Straight on. Todo derecho, un momento. Es que yo no entiendo por qué desaparece del mapa. Ha desaparecido la... ¿Tiene cojones? Pues ahora hay que ir para ahí, pero está muy lejos, ¿eh? No creo que lleguemos, o sea, es como que hay un tiempo para llegar. Si no llegas, te jodes. En el siguiente episodio seguramente le dé caña al caso siguiente completo. Pero bueno, no me llaman a la radio tampoco. Joder, me da rabia. Es que cada vez que llamen hay que aceptar, ¿eh? Hay que aprovechar y aceptar. Porque si no, no... También quiero hacerlo secundario, ya lo sabéis. A ver, de momento no sé si nos dará tiempo a llegar, porque es como que esos casos están durante X tiempo y si no llegamos desaparece. Voy a poner la alarma, la sirena. Siempre digo alarma, no sé por qué. Pero en nada lo vamos a dejar, o sea, si me da tiempo a hacer ese caso, perfecto. Y si no, pues mira, vemos las calles y tal. Supongo que al cargar la partida me dejarán... Bueno, yo al cargar la partida, independientemente de dónde lo deje, yo empezaré desde allí, ¿de acuerdo? Desde donde está el vehículo abandonado. Vale, creo que me he equivocado. A la derecha. Ah, hombre, tira para adelante, amigo. A ver lo que dura el caso. Espero que se mantenga ahí hasta que lleguemos. Pero lo haré de esta manera porque así ahorramos un poco de tiempo. Vale, un momento. Hemos llegado, justo nos llaman. A ver qué es este caso. Vale, bien, bien. What have we got? The 3rd Street Gang and the Diamond Street Gang. Mexican kids with nothing better to do than howl at each other. But no bloodshed so far. Shit! Hope you brought plenty of ammunition, sir. LAPD, drop your weapons. Cuidado con este. Buah. Cuidado, coño. Hostia, a mi compañero lo he complicado, En toda la cara, cerdo, quedan 2. Bueno, ahora ya queda 1. A ese lo he reventado yo. Así me mata el gilipollas este. Buah, tío. Vale, la salud se recupera, gradualmente.
Buah, qué guapo esto. Vale, ahí hay un cerdo. Si se mueve no voy a poder hacer nada. Bien, cuidado. ¿Qué ha pasado? Creo que hemos fallado, ¿no? No, si se está guardando. Car 11K calling KGPL. I need an ambulance at 1624 West 3rd Street. Code 4. Shots fired and suspects are down. Vale, ya está. Muy bien, sí señor. Bien, bien, bien. Pues de vez en cuando lo seguiremos haciendo, claramente. Esperad un momento, chavales. No sé si habrá algún otro caso por aquí cerca. A ver, me he equivocado. Mapa. Vale, es que claro, si hubiera alguno por aquí, pues casi llego, casi llego. No sé. El objetivo es este, Seguramente el vídeo lo empecemos aquí, ya lo sabéis. De momento vamos a ir en dirección hacia allí, ¿de acuerdo? A ver si por el camino pues aparece alguna llamada de radio para continuar haciendo estas misiones secundarias. Son 40 en total. Y como en el mapa a veces aparecen repetidas, aunque de momento no hemos encontrado ninguna repetida, pero porque solo llevamos 3, yo me estoy apuntando fuera de grabación las que ya he hecho, el título y saber cuáles ya están. Aunque lo vamos a dejar ya el vídeo, de todas formas, lo vamos a dejar ya. Tengo que modificar mucho porque es una locura. Cada vídeo me lleva un tiempazo de modificación. Y si no es el vídeo, es fuera de grabación. Cuando quiero mostrar todos los diálogos, de verdad es complicado, Es complicado, más que complicado, es muy pesado y te lleva bastante tiempo, Keep going straight. Vale, yo voy todo recto, tú me indicas. Left, coming up. Vale, quieto, a la izquierda, es decir, por aquí. Bueno, vamos a llegar al lugar donde... casi, madre mía, si atropellamos a alguien puede ser muy peligroso, Todavía no me ha ocurrido, pero hay que vigilar. ¡Toma! Watch it. Vale, pues lo vamos a dejar ahí, en la escena del crimen. Y yo voy a ir despidiéndome. Se ha guardado. Mejor lugar imposible. Por lo tanto, yo me despido ya. Y, bueno, empezaremos desde aquí, por aquí cerca. Así que no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad sobre todo de vuestras noches. Hasta la próxima.